Continuamos informándonos en Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. Por FM Difusión 98.1. Seguimos en la 98.1 y le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista estrella, el señor Alejandro Otero, y le vamos a dar la bienvenida en este año 2013. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Paola, con mucha alegría de volver a estar con ustedes y muy contento con esta bienvenida al programa, a la tarde y al año. Qué bueno, Alejandro, nos alegramos de escucharte después de tanto tiempo y bueno, siempre tratando de reflejar todo lo que tiene que ver con la economía aquí en la 98.1. Han pasado muchas cosas en este último tiempo. Han pasado muchas cosas y están pasando muchas cosas y creo que hoy vamos a tener que centrarnos en el tema insoslayable, ¿no? El tema del dólar así llamado blue a 10 pesos. Y me gustaría, si te parece, analizar este tema más detenidamente y de un modo que nos permita ir desarrollando en sucesivas columnas una mirada un poco más completa sobre la situación actual de la Argentina. Una mirada que en todo caso empiece por analizar este fenómeno del dólar blue para que después de una serie de columnas, después de un tiempo, como si fuera una entrega por folletines o por una serie que continúa, sí, nos permita tener una visión más completa de lo que está pasando en la Argentina. Dale, me parece en bien. Momento, que por cierto es muy, muy interesante. Así es. Entonces, en primer lugar, ya este tema, vos sabés, lo hemos tratado, porque no es ajeno a la historia reciente de la Argentina, y en muchas ocasiones hemos dicho que, para expresarlo de una manera gráfica, en nuestro país siempre opera el partido de la devaluación, ¿no? Es decir, el grupo que busca en todo momento y a toda costa conseguir una devaluación abrupta, y no solo por razones económicas, sino también políticas. Esto suele tener un impacto importante para quien la impulsa. El gobierno que impulsa la devaluación brusca, la devaluación abrupta, suele tener consecuencias políticas gravosas para costos políticos. Por ejemplo, sin ir más lejos, buena parte de la muy reñida, muy cenida, muy pequeña diferencia que Maduro obtuvo en Venezuela frente a su rival Capriles, algunos la atribuyen a que pocos meses antes de la elección Maduro había impulsado una devaluación muy fuerte en Venezuela. Entonces, más allá de que el partido de la devaluación siempre juega, y ahora también buscando sacar provecho de una medida de esas características, conviene analizar esto del dólar blue más detenidamente. ¿Qué es lo que se dice hoy en particular? ¿Qué es lo que dice hoy el partido de la devaluación? Bueno, intenta instalar, a través de los voceros más difundidos, que la Argentina tiene un problema de competitividad. Es decir, tiene un problema en la posibilidad de colocar sus productos en el mercado, porque estos están en desventaja respecto de otros competidores, como puede ser Brasil o cualquiera de los países que compite con nuestros exportables. Dicen, este problema de competitividad se debe a un atraso cambiario, se debe a que el dólar, la divisa, está retrasada respecto de los precios domésticos. Por ejemplo, uno de los voceros más difundido, que es un economista de Macri, de hecho el presidente del Banco Ciudad, Schwarzenegger, dice: los precios aumentaron 200% y el tipo de cambio solo se corrigió 60%, es decir, hay una diferencia de 3 veces y pico entre la velocidad con que los precios domésticos crecieron, es decir, los costos crecieron, los salarios, el precio de los insumos, por ejemplo en los exportadores la semilla, las tarifas públicas, etcétera, y el tipo de cambio que solo se corrigió un 60%. Esta situación, dice, afecta a los exportadores y afecta a los inversores, porque unos y otros se ven desalentados por este retraso cambiario, y
impacto sobre las exportaciones y la importación y la inversión va a terminar por afectar el empleo y el trabajo de los argentinos. Por lo tanto, la solución, ¿cuál es? Devaluar. Claro. Dicho así, de una manera tan mecánica, tan sencilla, la idea se vuelve para muchos atractiva, ¿no? Y por otra parte, la Argentina apeló a esta, entre comillas, solución tantas veces que muchos se entusiasman con que una vez más esta vuelva a ser la salida al problema que enfrenta la Argentina en el presente. Claro, cuando se plantea esto de este modo tan higiénico, hay cosas que no se dicen, ¿no? Lo que no se dice es que una devaluación abrupta inmediatamente se traslada a los precios domésticos, es decir, se traduce en inflación, se encarece el costo de vida, se encarece en particular el costo de los alimentos y los consumos indispensables de los argentinos, y por lo tanto se destruye el poder del salario y el consumo, o sea, se deteriora la calidad de vida de los asalariados, los jubilados y todos aquellos que tienen ingresos fijos en pesos, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de la devaluación tiene dos caras, se enfatiza una, se opaca la otra. Lo que en todo caso es interesante hacer notar es que este discurso del partido de la devaluación, este discurso de hoy renovado y viejo a la vez de los devaluacionistas, vuelve a imponer o a tratar de imponer la idea de que el tipo de cambio, la idea de que el valor del dólar es la variable clave que explica todos los fenómenos en la economía argentina. Es un poco la idea que estaba detrás de la convertibilidad, ¿te acordás? Claro, y esto es una idea, Alejandro, que hay que empezar a desmitificar. ¿Es más un mito o qué es? En gran medida es un mito en este sentido, en el sentido de que sin duda no es como por ahí dijo el ministro, el dólar no le importa a nadie. El problema es que el dólar le importa a algunos. No es que no le importa a nadie, tampoco es que sea la cuestión que explica la situación de toda la economía argentina y de todos los argentinos, pero sí explica, y sí es muy importante, y sí es la variable más importante, y sí es la cuestión más relevante para algunos. ¿Para quiénes? Bueno, en particular para los que tienen ingresos en dólares. Son los que tienen ingresos en dólares. Los exportadores y todo el sector asociado a las exportaciones en la Argentina. Es decir, básicamente todos los productores o ligados a la producción primaria tienen en el tipo de cambio la variable clave que explica su interés, que explica su relevancia y que condiciona toda su actividad y su comportamiento económico. Para eso sí, para los exportadores, para los que exportan, para los que están asociados a la exportación, el dólar es la variable clave y es lo más relevante, y sin duda, cuanto más pesos reciban por cada dólar que obtienen en el mercado mundial, mejor va a ser su calidad de vida, mejor va a ser su situación económica, porque pagan costos en pesos, salarios, semillas, impuestos, tarifas, etcétera, pero reciben ingresos en dólares. De modo que cuanto más pesos reciban por cada dólar que obtienen en el mercado mundial, más ganan. O sea, que para ese sector, sin duda, el dólar es lo más importante. Pero también es muy importante para las empresas extranjeras que operan en el mercado local y obtienen por sus productos o servicios pesos, pero les interesa dolarizar sus excedentes para repatriar las ganancias obtenidas y de ese modo poder maximizar la utilidad a escala global. Es decir, para esos sectores, para las empresas extranjeras, que en la Argentina son muchas, y para otros que también pueden dolarizar sus excedentes, es decir, sus ganancias, transformarlas en dólares, y no para repatriar, sino para fugar, la famosa fuga de capitales, para ellos también el tipo de cambio es una variable clave. Pero a diferencia de los anteriores, para ellos la variable clave, el tipo de cambio tiene que ser barata, porque ellos tienen que colocar los menor pesos posibles que reciben en el mercado local para obtener dólares y eventualmente repatriarlos vía utilidades o fugarlos lisa y llanamente. Fíjate qué interesante que estos dos sectores son de los que más han ganado dinero en el curso de los últimos 10 años, en el curso de las políticas de crecimiento y sostenimiento del mercado interno que han tenido los gobiernos de Néstor y Cristina. Han sido de los más beneficiados. Sin embargo, hoy, y más allá de esta contradicción que tienen, donde para uno es lo más importante que el dólar sea caro y para otro lo más importante que el dólar sea barato, están unificados en una posición absolutamente antagónica con la política del gobierno. ¿Por qué?
Porque los exportadores dicen, el dólar está bajo, porque reciben el dólar oficial y preferirían recibir el dólar blue, y los que dolarizan los excedentes dicen, si bien el dólar está bajo, no me dejas dolarizar los excedentes, porque tienen restricciones para poder comprar los dólares y restricciones para continuar con la fuga de capitales. ¿Se entiende? Entonces, más allá de la contradicción objetiva que tienen, están unificados porque unos y otros se sienten perjudicados por la política de gobierno. Bien. Fijémonos que por detrás de esta situación, y que aún ganando plata, que han ganado mucho dinero y han tenido una rentabilidad muy importante a lo largo de estos 10 años, estos dos sectores que conforman los más importantes dentro de lo que es el empresariado en la Argentina, lo que subyace es una discusión acerca de la inversión. Porque esta oposición hacia el gobierno que uno y otro sector manifiestan se traduce en una caída de la tasa de inversión. Ni los exportadores están dispuestos a invertir, ni las empresas más concentradas están dispuestas a hacerlo en estos valores relativos, es decir, dicho de manera resumida, a este tipo de cambios. Y por eso reclaman una corrección de la situación en la que se encuentra. Es cierto que siempre es muy difícil encontrar el equilibrio entre uno y otro sector y establecer el tipo de cambio que satisfaga a unos y otros y generar un cierto dinamismo y un sostenimiento del crecimiento en la economía argentina. Los gobiernos acá han sabido hacerlo y hoy encontramos una situación compleja, realmente interesante, a la que la Argentina ha llegado pocas veces en su historia, porque lo que se plantea es cómo seguimos con un proceso sustentable de inversión que garantice la rentabilidad, el empleo y el consumo, frente a una situación trabada como esta. No es que hay una situación objetivamente compleja, para decirlo a través de una metáfora del fútbol, no es que hay una situación objetiva compleja que impide que se siga jugando, impide que el partido continúe. Es decir, si jugáramos un partido de fútbol nocturno, no es que se apagó la luz y no se puede seguir jugando. Claro. O no es que se afanaron la pelota y no se puede seguir jugando. O es que la hinchada invadió el terreno, el campo de juego y no. El tema es que el partido está trabado en el medio, son esos partidos ásperos, duros, donde ninguno encuentra la manera de poder destrabar la situación y la pelota va y viene de un lado al otro sin que se genere volumen de juego, sin que se genere una fluidez en el juego. Volver a esa fluidez implica reencontrar el sendero de la inversión. Y reencontrar el sendero de la inversión no está claro cómo es posible en las condiciones actuales de la Argentina, y ese es el tema de debate tal vez más interesante que vamos a retomar en la columna que viene, si a vos te parece. Bien, el sendero de la inversión, entonces, vamos a ver si lo encontramos y por lo pronto comenzar a explicar, ¿no?, cuál sería y cuáles son las puntas fundamentales para comprenderlo. Alejandro. Lo que sí está claro en este contexto es que no es el sector privado en estas condiciones, ni los exportadores, ni el capital más concentrado, el que va a liderar ese proceso. Sí, eso nos quedó claro. Eso nos quedó muy claro. Alejandro, te mandamos un abrazo, bienvenido nuevamente a Punto de Encuentro y seguimos hablando sobre la economía. Perfecto, nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba Alejandro Otero y nuestro columnista estrella en temas económicos en Punto de Encuentro. Envíanos tu información, tu correo a puntodeencuentro981@gmail.com, al Facebook Punto de Encuentro.